Hola, estamos acá de vuelta para continuar con este paseo por el desarrollo de la comunicación y el lenguaje del niño. Y en el último video habíamos dicho que en los 4 indicadores que mencionamos en el primer nivel lingüístico los íbamos a profundizar luego. Ahora es el momento. Mencionamos en el primer nivel lingüístico un indicador de desarrollo importante que consiste en el monosílabo intencional. Un monosílabo es una palabra de una sola sílaba. Entonces, entre estas formas de comunicación que aparecen aproximadamente a los 12 meses, 15 meses, vamos a encontrar algunos monosílabos que forman parte de los monosílabos convencionales de nuestra lengua. Sí y no, la aceptación y la negación van a aparecer como respuesta comunicativa en el niño y en la niña. Pero también aparecen otros monosílabos que no corresponden a los monosílabos de nuestra lengua y que son las primeras formas rudimentarias de comunicación verbal que van a emplearse en esta etapa de la infancia. En este sentido, hay algunos autores que no están de acuerdo de considerar esta manifestación como lingüística, porque en nuestra lengua lo que utilizamos justamente son frases y no palabras aisladas. Pero más allá de esta particularidad de diferencias teóricas que aparecen en la literatura, vamos a considerar un monosílabo que es tan frecuente cuando pretende cumplir el niño o niña la función instrumental, por ejemplo, y dice am y señala algo determinado. Justamente el monosílabo intencional, que podemos verlo entre los 12 meses y los 18 meses, está siempre acompañado del gesto, porque justamente ese gesto es el que va a hacer que podamos entender ese monosílabo, que además a veces no es convencional y tiene una significación y tiene una intención comunicativa. Cumple una de las funciones lingüísticas que hemos mencionado. Entonces, vamos a encontrar monosílabos que aparecen en combinación directa o en combinación inversa, es decir, consonante-vocal o vocal-consonante. Tengamos en cuenta también que cuando hablamos de la cronología de Jacobson, mencionábamos algunas consonantes que son las que primero aparecen, la M, la P, las oclusivas. Entonces van a ser ellas las que conforman monosílabos más frecuentes en la comunicación que nosotros observamos, siempre acompañando el gesto. Este monosílabo va a ir pasando hacia una palabra-frase. Palabra-frase que algunos autores denominan holofrase, es justamente una palabra aislada que tiene más de una sílaba y que sirve a los fines comunicativos. Ya evolucionó el monosílabo, se estructura en una palabra que puede ser neologismo o una palabra convencional, quizá con algún error articulatorio, pero sin embargo va a cumplir una función comunicativa. Estas palabras suelen ser polisemánticas, es decir, tienen muchos significados dependiendo de la situación contextual o de los acompañantes paraverbales, inclusive de las declinaciones prosódicas que aparecen con esa palabra. Esta palabra frase suele aparecer entre los 12 y los 24 meses y van a ver ustedes cómo al mencionar los indicadores a veces estamos pisando uno con otro.
esa comunicación de la infancia va a tener monosílabos a veces palabras frases, y evoluciona hacia la palabra yuxtapuesta. La palabra yuxtapuesta, el doctor Ascuaga dice, es la primer gramática infantil. ¿Por qué? Porque justamente está dando la base de nuestra comunicación verbal, que es la frase. Lo que pasa es que a falta de frase, el niño va a producir una superposición de palabras, dando una suerte de articulación gramatical. Entonces, al superponerse palabras, omitirá parte de una y de otra palabra. Ahora bien, las palabras no tienen el mismo valor. Algunas son las palabras sobre las que se asienta el mensaje comunicativo. Suele ser en este caso el verbo el que tiene función de pivote o de base de la palabra yuxtapuesta. Y luego las palabras abiertas, que son las que se van a ir anexando y variando de acuerdo al mensaje que se quiera transmitir. De esa juxtaposición de elementos gramaticales, de palabras que se combinan entre sí y que conforman una unidad, va a ir en la evolución de la comunicación de este niño, de esta niña, va a ir desagregándose y se van a conformar las frases simples. Ahora, las frases simples suelen aparecer alrededor de los 24 meses, 30 meses. Estamos hablando de un niño o una niña de aproximadamente 2 años. Y dijimos que el primer nivel lingüístico abarca desde los 12-15 meses hasta los 5 años. En este periodo, entre los 24 meses y los 5 años de edad, va a haber una gran modificación de la producción en frases de los niños. Y entonces sí van a aparecer los elementos que dan la gramaticalidad. Aparecen los artículos, aparecen los complementos, aparecen los nexos, y el niño va a dar a esta frase simple una estructura completa, pero que va a tener todavía un hándicap que superar. Y tiene que ver con la posibilidad de subordinar. Hasta aproximadamente los 5 años van a tener dificultades los niños y niñas de producir subordinaciones formales en el discurso. Es decir, aparecen las estructuras gramaticales, pero coordinadas, no subordinadas. Esto da una suerte de lenguaje como reiterativo, porque justamente al querer conectar un enunciado con otro, una proposición con otra, todavía no aparece el nexo subordinante. Sin embargo, en este periodo de 3 años cronológicos que abarca entre los 2 y los 5 años, podemos mencionar que va a ir logrando un desarrollo muy importante y que tiene que ver con la capacidad innata de la que hablaba Chomsky del desarrollo de esta comunicación verbal que aparece en las personas. ¿Por qué? Chomsky dice que la condición natural de persona nos permite acceder a las formas lingüísticas con tanta facilidad y naturalmente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es capaz un niño o una niña
de producir enunciados verbales y por qué es capaz, por ejemplo, de realizar declinaciones verbales. Naturalmente, descubre en su desarrollo que algunas palabras tienen que ver con las acciones y no con objetos. Esa posibilidad de emplear la representación de acciones a través de palabras sufre una suerte de declinación y aparecen los errores constructivos. Porque alrededor de los 3 años es muy común observar cómo en la producción verbal niñas y niños van a regularizar los verbos irregulares. Dicen poní en lugar de puse, dicen palabras que buscan declinar, pero que justamente como se trata de verbos que tienen irregularidad en su conjugación, no la conocen o no la reconocen, pero aplican la regla regular de la gramática. Esto es un error constructivo porque nos está hablando de la alta capacidad que tiene para reconocer la forma de construir frases. Entonces, la clave de esta etapa es la posibilidad que ha logrado o que ha alcanzado en la infancia para pasar de palabra aislada como unidad fundamental del lenguaje a la frase como unidad fundamental de la lengua viva. Esa frase que dice un mensaje que tiene la claridad necesaria para comunicarnos. También debemos mencionar que en esta etapa pasa el niño y la niña de una alocución que tiene un fuerte carácter sinpráxico. Hasta los 5 años, la comunicación verbal va a requerir siempre del acompañante sinpráxico. Por eso, cuando están hablando por teléfono muchas veces, hacen gestos, no por videollamadas, por supuesto, sino cuando solamente tenemos audio, es muy común que la niña, el niño esté hablando y haciendo gestos a la vez para poder comunicar el mensaje con mayor claridad. En cambio, después de los 5 años, la posibilidad es pasar a una locución de carácter sinsemántico. Esa posibilidad de evolucionar desde una frase simple a una hipotasa, una subordinación formal del discurso, se va a dar gracias a la evolución a nivel sintáctico-gramatical que va a sufrir el lenguaje después de los 5 años. Entonces, además de considerar estos indicadores del desarrollo, vamos luego a hacer un análisis de las características del pensamiento en la infancia en esta etapa, porque justamente ese pensamiento va a estar tiñendo las producciones lingüísticas. Pero lo más importante es que recordemos las 7 funciones que mencionaba Holiday y vamos a ver también cómo en este momento del desarrollo aparece no solamente la función instrumental de querer lo que justamente, de requerir eso que justamente se quiere para satisfacer una necesidad. No solamente la función personal de decir cómo se siente, o qué le molesta, o qué le pica, o qué le duele. Además, la función interactiva, los saludos. No faltan los saludos y el reconocimiento y el preguntar por las personas que nos rodean. La función creativa, imaginativa. Los juegos de ficción, hagamos de cuenta, es una función creativa. La función informativa, porque los niños, las niñas nos cuentan cosas de su vida, ¿sí? No solamente porque les preguntamos, sino porque quieren participar de la conversación de los adultos. Y la función heurística.
La función heurística, ¿se acuerdan que tenía que ver con el conocimiento universal? Pues es el momento de las preguntas. Desde los 2 años y medio, 3 años, van a empezar a preguntar por qué, ¿sí? Y este por qué a veces es un por qué más de incitación, de interacción, pero también es la búsqueda de respuestas. ¿Mm? Entonces, a continuación vamos a hablar de las características del pensamiento, ya que son fundamentales para entender estas producciones lingüísticas y el contenido semántico de ellas. También vamos a ver cómo evoluciona el significado de la palabra en esta etapa y el lenguaje interior.